Vengo a contarles cómo la tecnología ayuda o impulsa los procesos de cambio. Y para eso me voy a servir de dos historias y después vamos a contar algunas reflexiones al respecto. Yo creo que les va a sorprender, porque el approach es irnos a antes de que naciera Cristo. Todos saben o se han preguntado alguna vez el impacto que ha tenido la historia del hielo en la humanidad. A ver, por favor, levanten la mano, sin pena, ¿a quién le gusta la cerveza? Ahora, mantengan la mano arriba, mantengan la mano arriba. Por favor, mantengan la mano arriba a quien le guste la cerveza caliente. ¿Ven? Demostrada la importancia del hielo en la humanidad. Uy, perdón, que me están moviendo aquí. Bueno, no hay problema. 1700 años antes de Cristo, en Mesopotamia, los antiguos tomaban hielo y lo acumulaban en cuevas naturales, ¿cómo se llama?, para conservar alimentos durante el verano. 2000 años más tarde, los romanos estaban haciendo lo mismo, ya de manera con más proceso, tenían ya edificios articulados para eso. Era muy importante mantener las bebidas del César frías. Para 1806 se empieza a poner la historia interesante. Un señor de nombre Frederick Tudor inició la primera empresa de comercialización de hielo. Este señor en Massachusetts se aprovechaba de los crudos inviernos que había y de la gran cantidad de lagos para, con un ejército de gente, cortar grandes bloques de hielo, los envolvían en acerrín y paja, los llevaban a unos grandes almacenes y después los comercializaban durante el resto del año. Unos 27 años después de que iniciara esta fábrica, esta empresa, ya estaba exportando bloques de hielo a Calcuta. El barco, para que se hagan una idea, tenía que pasar por el Ecuador 2 veces. Por supuesto, él se hizo millonario, creó una industria millonaria que para finales de los 1800 empleaba más de 90.000 personas. En 1880 ya habían empezado las fábricas de hielo. Aquí es donde empieza a entrar la tecnología. Al principio la tecnología era pues, muy burda, muy costosa, y entonces las fábricas se tenían que poner lejos de las zonas donde había hielo natural para aprovechar los costos logísticos y poder competir. Lo que pasó fue que ellas fueron evolucionando. Las cosechadoras de hielo, podían mejorar, pero ¿qué tanto puedes mejorar un serrucho? ¿Me explico? Para 1918, al terminar la Primera Guerra Mundial, las cosechadoras de hielo prácticamente habían desaparecido. Las fábricas ya habían tenido su lugar. Pero algo muy interesante, antes del 1800, un señor de nombre William Cullen, y lo pueden googlear si quieren, porque hice mi tarea, un señor de nombre William Cullen había diseñado el primer refrigerador. Lo que pasa es que era muy complejo. Ponía en una habitación un bote lleno de éter etílico y con una bomba generaba un vacío parcial. Al generar ese vacío parcial se producía una reacción química mediante la cual el éter hervía absorbiendo el calor de la habitación, en efecto generando frío. A mí eso me suena medio radiactivo, entonces yo no lo querría tener en mi casa. Entonces, obviamente, comercialmente no funcionó. Pero esa tecnología fue evolucionando mientras pasaba la edad de oro de las cosechadoras y posteriormente la edad de oro de las fábricas de hielo. Llegó un momento, para 1922, donde ya había refrigeradores comerciales. El problema era el precio, costaban más que un coche Ford Modelo T. No fue sino hasta 1927 que General Electric produjo y vendió el primer refrigerador que comercializó más de 1 millón de unidades. En efecto, matando las fábricas de hielo. Las cosechadoras duraron poco más de 100 años, las fábricas de hielo poco más de 40. Al final triunfó una tecnología que parecía que iba subyacente a este proceso. Pero aquí es donde está. Se pueden tener muchas reflexiones a este respecto, pero la que me interesa es una en particular. No hubo una conspiración.
funciona. No hubo una conspiración. La tecnología de Cullen era conocida por las cosechadoras y las cosechadoras conocían lo que estaban haciendo las fábricas. Decidieron no hacer nada. Lo que me lleva al siguiente ejemplo. Ustedes saben que la primera fotografía, que se llama fotografía permanente, se llama A View from Le Gras, fue tomada en 1826, más o menos cuando las cosechadoras de hielo estaban en pleno desarrollo. Kodak se fundó para finales de los 1800, la Eastman Kodak Company. Para 1994, hace nada de tiempo, Kodak tenía 140.000 empleados y tenía, en efecto, el monopolio de la fotografía analógica. Lo interesante de esta historia es que para 1975, nos estamos regresando en el tiempo, Kodak inventó, yo me imagino que era la segunda cámara digital, porque la primera la hizo Texas Instruments unos 3 años antes. Pero Kodak, que dominaba la fotografía analógica, inventó su propia cámara digital. Era una tostadora gigante que pesaba 4 kilos, tenía la fabulosa cantidad de 0.01 megapíxeles y necesitaba una cinta magnética para poder grabar las fotos. Para 1982, Sony sacó la primera cámara digital comercialmente exitosa, la Sony Mavic. Seguro que muchos de nosotros hemos tenido alguna de esas. Para 2008 salió el primer iPhone y ese año, si les pudiera enseñar la gráfica, la fotografía analógica prácticamente desaparece. Unos años más tarde, en el 2012, hace 3 años, Kodak se metió en el sistema de protección de bancarrotas, en el famoso Chapter 11. Hoy sobrevive enfocándose a la película, muy para el arte, para las películas, etc. O sea, ya no es una sombra de lo que era. ¿Qué pasó? ¿Eran tontos? No. Ya tenían la primera o la segunda cámara digital, tenían patentes también, pero decidieron proteger su monopolio de fotografía analógica. Y vino un outsider, Sony, y los despedazó. Y eso pasa mucho más de lo que nos imaginamos o de lo que hacemos conciencia. Vamos a decirlo rápidamente. Periódicos, Internet, ¿verdad? La Enciclopedia Británica, el ejemplo clásico, la Wikipedia. Librerías, Amazon. Blockbuster, Netflix. Disqueras, iTunes. Taxis, Uber. Los hoteles, Airbnb. Los bancos, ya hay 3 plataformas, Kickstarter, Crowdfunder, que sirven para financiar proyectos y empresas, y todos habremos escuchado del Bitcoin, que te permite manejar dinero, sí, virtual, pero al margen del sistema financiero. ¿Por qué no lo vieron? Aquí, ahora, sentados, parece obvio, ¿no? Esto me lleva a un concepto muy interesante, que es la velocidad lineal y la velocidad exponencial. Los procesos de cambio en la historia, llevaban mucho tiempo y le daban tiempo a las mentes a acostumbrarse a esos cambios. Los artesanos en la Edad Media podían pasar generaciones enteras antes de que cambiaran una parte del proceso. El avance era muy lento, muy deliberado. Hoy en día eso no es así. Han cambiado más nuestras vidas, ha cambiado más la especie humana en los últimos 50 años que en los pasados 2000. Hemos entrado, según Peter Diamandis, el fundador de la Singularity University, a la época del cambio exponencial. El cambio lineal es muy fácil, todos lo conocemos, el 1, 2, 3, la progresión lineal. Nos cuesta un poquito más la exponencial, 1, 2, 4, 8, 16, ya ven si estudio matemáticas. Bien. Si contamos hasta 31 en lineal, podemos ir a tomarnos un café. ¿Estamos de acuerdo? Si llegamos al nivel 31 en exponencial, le damos la vuelta a la Tierra 84 veces. ¿Se ve? Ejemplos hay muchos. El crecimiento poblacional es exponencial. El que más me gusta es, me imagino que todos conocen, la ley de Moore. En 1975, Gordon Moore
predijo que la cantidad de transistores en un chip se iba a duplicar cada más o menos 18, 24 meses. En el 78, Intel sacó el primer chip comercial, el 8086. Tenía la increíble cantidad de 29.000 transistores. Unos años más tarde, esto fue hace 37 años, hace nada. Hace 22 años, en el 93, sacaron con el Pentium. El chip Pentium tenía 3 millones de transistores, perdón. El chip A8 que tengo en el bolsillo, en cualquier iPhone, tiene 2.000 millones de transistores. Esto es alrededor de 69.000 veces la capacidad de procesamiento que tenía un chip que salió en el 78, a la vuelta de la esquina. ¿Qué va a pasar en 10 años? Esa es la pregunta. Juntamos estas cosas y lo llevamos ya al mundo de la educación. Si hay algo que me queda claro, viendo la historia, es que el ser expertos en un tema, el tener la información, el conocer, el saber qué pasa, el tener los contactos, el tener patentes, el haberlo visto, no garantiza la supervivencia. ¿Ok? Hay que actuar. Y señores, la ola de cambio ya pasó, o sea, tenemos que sumarnos ya. Vamos a contar algunos de los temas que estoy seguro que todos conocen, pero para ponerlos en perspectiva de lo que está pasando en el mundo de la educación. Hablando de tecnología. Por supuesto, Internet, que está en la base de todo. Gamificación y juegos de video. No hay mejor forma, a mi criterio, controversial, de contar una historia, aprovechando a Leonardo Padrón aquí, en el lenguaje de los chicos que los juegos de video. ¿Ok? Los atrapa, pero lo que nos preocupa muchas veces, bueno, es que los atrapa. Bueno, pero que nos preocupe no el que los atrapa, es el por qué los atrapa y qué podemos hacer para que los temas que queremos que los atrapen, de verdad los atrapen. Y la gamificación. Big Data, Learning Analytics y el Adaptive Learning. Todo eso que está por ahí metido nos está dando y nos va a dar una cantidad alucinante de información sobre los chicos que están en nuestras escuelas. ¿Cómo la podemos aprovechar? ¿Cómo podemos personalizar la instrucción para cada chico, para que lo aprenda mejor? Ojo, no estoy diciendo que eso sea el no va más y que esto excluya el resto. Es un elemento más a tomar en cuenta, pero lo tenemos que estudiar, nos tenemos que meter. El Flipped Classroom, los Blended Learning y los MOOCs, los Massive Online Open Courses, donde le dan un entorno virtual a los chicos para que puedan aprender en todos lados, donde quieran, donde pueden interactuar entre ellos, donde pueden poner mensajes en foros, donde pueden trabajar en equipo. ¿Ok? ¿Cómo vamos a trabajar con esto? Los SOLES, que es parte de lo mismo, pero con otra intencionalidad. Los Self-Organized Learning Environments, popularizados por Sugatra Mitra. Me imagino que todos conocemos, y si no, por favor, busquen Hole in the Wall, un hoyo en la pared. El proyecto que él hizo en las zonas pobres de Calcuta, donde puso computadoras en agujeros en la pared. Y se quedó sorprendido, y es lo que transmite, de cómo los chicos se organizaban entre ellos mismos para aprender, para enseñarse, yo sé usar el mouse, yo sé esto, mira, yo te enseño esto otro. Y de nada, sin ninguna interacción con ningún adulto, los chicos, bueno, tuvieron resultados increíbles. A hole in the wall. Y después pasamos ya al terreno pues, más propio de ciencia ficción, pero que ya empieza a ser una realidad. ¿Okay? Realidad virtual. Facebook compró el Oculus Rift, no sé cuántos millones se gastó en eso. ¿Hacia dónde va esto? La realidad virtual, los mundos virtuales. La impresión 3D está cambiando la manufactura. ¿Cómo podemos meternos en eso? ¿Qué va a pasar? Hoy las impresoras 3D son como los refrigeradores de 1800 y pico. ¿Qué va a pasar cuando sean mucho más veloces y cuando puedan manejar muchos más materiales? Robótica y programación. Todos nos quejamos en el mundo en general de que hace falta empleos. ¿Okay? Hay una escasez de programadores endémica en el mundo.
En Estados Unidos, el programador promedio gana un 60-70% más que el PIB per cápita del país. ¿Okay? Es el otro lenguaje del futuro. Y por supuesto, el Internet de las cosas. ¿Cómo vamos a entretenernos? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a consumir? ¿Cómo vamos a estudiar? Cuando todo esté conectado con todo. ¿Qué va a pasar ahí? Perdón. Bien, toda esta información, ¿okay? O todos estos datos, o todos estos proyectos, están al alcance de todos. Cualquier búsqueda en Internet, en Google, ¿okay? Nos va a arrojar una cantidad de resultados increíbles para poder investigar esto. Pero el tema es que hay veces que da la impresión que como las cosechadoras de hielo, los fabricantes en su época, y Kodak en su momento, no hicieron caso. Entonces parece que o no vemos, o si vemos, no hacemos nada. Sí, ya lo sé, ya me acabaron el tiempo. A ver, un momentito, que me devuelvan aquí. Esto. A ver, bien, rapidísimo. El cambio del aula ha sido lineal y el mundo está cambiando de forma exponencial. En 1635 se fundó la primera escuela pública en Estados Unidos, la Latin Boston School. Quiero que hagan un ejercicio rapidísimo. Imagínense un aula de esa escuela. Y ahora pasemos a una aula nuestra. ¿Hay cambios? Por supuesto. ¿Ha avanzado? Sí, por supuesto. Pero ahora volvamos. 1635. ¿Cómo era la medicina en esa época? ¿Cómo era un quirófano, si es que existían? ¿Y cómo son ahora? Ha avanzado, pero mucho más, ¿verdad? El transporte, yo creo que eran carretas, caballo, lo que sea, ¿no? ¿Cómo nos transportamos ahora? La energía, las comunicaciones. Nos hemos quedado en el tiempo, parece ser. Las preguntas para terminar. ¿Cómo será la pedagogía en 10 años? Las escuelas, las clases, los profesores. ¿Quién los habrá diseñado? ¿Quién los estará operando? ¿Nosotros? La historia dice que no. ¿Qué dicen ustedes? Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Fer. Fernando Revilla. No sé cómo va a ser la pedagogía en 10 años, pero de lo que estoy seguro es que uno va a estar ahí para trabajar y para generar contenidos. Y estaremos ahí acompañados de todos ustedes, por supuesto. Le quiero pedir a dos educadores, a dos pensadores, que de forma muy breve, 2 minutos, 3 minutos, nos vamos a ir a un coffee break ahora, nos hagan una reflexión acerca de este camino narrativo, esta vía por la recuperación del lenguaje y las palabras y la literatura y la narrativa como instrumento potenciador del aula, como instrumento recuperador del aula, con la tecnología de la mano. ¿Se puede eso, Sergio Quadros? ¿Es posible eso? Eu escutei as duas apresentações, a primeira do Leonardo e agora do Fernando, e eu acho que elas têm um ponto em comum muito interessante. Estamos falando de dois elementos, as narrativas, né, a contação de história e o uso da tecnologia que atualmente estão fora da escola, fora do ambiente da escola. E a gente escutou o Fernando contar um pouco a história da tecnologia e como, em muitos momentos, estruturas estabelecidas e já em funcionamento e bastante sólidas foram sabotadas, entre aspas, né? Não com a intenção de serem sabotadas, mas havia outras coisas acontecendo ao mesmo tempo e que, quando emergiram, resultaram no fracasso dessas estruturas estabelecidas. Se a gente não olhar para isso e para essa história que o Fernando contou e não sentir uma certa angústia, especialmente pela ausência
atual da narrativa na escola, ou pelo menos à medida que as crianças vão avançando, quer dizer, eu acredito até que nos primeiros anos ela está bem presente, mas à medida que os anos vão se passando, a contação de histórias e a fruição das histórias, a fruição das narrativas, vai saindo da escola. Como é possível que um romance que nos emocione tanto quando é lido, indicado pela escola, seja tão desagradável e tão difícil, né? Como a escola expulsa das suas atividades a fruição da literatura, por exemplo. É muito difícil você exigir de um aluno que, a partir da leitura de um romance, o exercício que ele tem que fazer é uma análise desse romance, e não a fruição do romance. Quer dizer, por que nos gosta tanto, por que gostamos tanto de ouvir histórias? Porque a gente se identifica com os personagens, a gente acompanha aquela história, e a gente participa daquelas decisões, e a gente sofre junto com o personagem, a gente fica feliz junto com o personagem, a gente imagina que aquele acertou, que aquele errou, a gente empatiza com aquela história. E isso deixa de acontecer na escola, porque eu tenho que ler aquele romance buscando a forma, a estrutura que está por trás, a que escola ele pertence, que tipo de recursos o autor está utilizando. Quer dizer, a fruição da literatura fica completamente fora desse contexto. O consumo das narrativas vai acontecer, porque isso é muito humano. Nós vamos buscar essas narrativas, essas histórias, onde elas estiverem. E os alunos buscam as suas narrativas e as suas histórias e empatizar com o que fazem outros alunos de outras partes do mundo, hoje usando a tecnologia, usando a internet, usando o YouTube, usando as redes sociais. Portanto, se a escola nega se a escola não traz para si essas histórias, essas narrativas, os alunos vão buscar em outro lugar. E a gente perde isso. Isso tem acontecido com a tecnologia, com o uso, por exemplo, de equipamentos que estão na mão dos estudantes o tempo todo, como os celulares, mas que são banidos da escola. Eu não sei exatamente como usar um celular dentro da escola, mas a gente tem que se colocar essa pergunta. Porque simplesmente olhar para esses alunos e imaginar que essas coisas têm que ficar do lado de fora, o resultado é a desconexão do aluno com a sua escola. Porque tudo aquilo que lhe interessa não faz parte da escola, ou na escola é muito chato. Me lembro uma vez, numa história, uma professora contando que eles iam fazer uma visita com os alunos a um lugar que era muito interessante, não me lembro exatamente o que, não era um museu, mas era algo onde todas as crianças gostariam de ir, sempre pediam para ir e tal, e a escola ia levar. E aí uma aluna disse, mas professora, vai ter que fazer redação, porque se tiver que fazer redação eu prefiro nem ir. Então vejam que a capacidade que a escola pode ter de estragar determinadas coisas que são muito caras aos alunos, dependendo do tipo de cobrança e do tipo de enfoque que ela dá. Então, eu acho que, nas duas histórias que a gente ouviu aqui, quer dizer, são dois elementos muito presentes na vida dos alunos que acabaram distanciados da escola e precisam ser reintegrados urgentemente. Obrigado, obrigado, Sergio. Gracias. Estas dos narrativas confluyen en la escuela, están ahí, están en la vida diaria, está en las redes, está el Facebook, está el Twitter, están los celulares, está todas estas cosas. ¿Cómo integramos esto? Arnaldo, rápidamente tu reflexión al respecto. Bueno, no, la reflexión es muy complicada como para que uno la haga en 3 minutos, por supuesto. Estamos trabajando en ¿Qué nos trae esto? Fundamentalmente nos va a traer un incremento del placer y del disfrute. Nos va a quedar muchísimo más tiempo y además mucho más fuente para el placer y el disfrute, que me lo perdonarán algunos, que al fin y al cabo es el propósito de la vida, es buscar el arte, buscar el placer, buscar el disfrute. La comparación no es nueva, es la que está ocurriendo algo parecido en otra escala mucho mayor a lo que ocurrió con Gutenberg con la imprenta. Correcto, es decir, la escritura es muy antigua, se pierde en los miles de años atrás. Pero ¿qué hizo Gutenberg? Gutenberg intensificó el uso de la escritura, permitió que se estabilizara eso, que se depositara y que circulara en ambientes mucho mayores, de manera que
la escritura tomó magnitud social, no individual. Pasó a ser la escritura un patrimonio social con la imprenta. Por supuesto, se regresó al hombre mismo, intensificando su capacidad de razonar. Es decir, el razonamiento que existía un poco nebular se hizo lineal, mucho más lógico, porque tenía la referencia de la escritura que otros habían hecho. Entonces, eso cambia. Eso genera lo que los filósofos y los historiadores llaman la racionalidad moderna o la modernidad o occidente. Es decir, y de allí vino pues la industria, la industrialización para la guerra, para la paz y poquita para el disfrute. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Sigue existiendo el razonamiento, pero ahora se densifica y se intensifica de tal manera el razonamiento que pareciera escapársenos. Es decir, parece que el razonamiento tomar una vida propia más allá de los seres humanos. No es así. Lo digital sigue siendo un instrumento del ser humano y lo seguirá siendo, inevitablemente. Pero tiene tal densidad, diría yo, tal plasticidad, que casi se pareciera tocar, poderse tocar. Ahí está la instancia de lo digital. Razonamos con una altísima intensidad y cada vez mayor, que fue la gran preocupación. Es decir, lo digital es una secuela del razonamiento. Es decir, el ser humano quiere razonar con mayor velocidad, sobre todo las empresas comerciales y la contabilidad quiere intensificarse y entonces inventan las computadoras. Es decir, trajinar la racionalidad mecánicamente, electromecánicamente y luego pues por las pulsiones de los electrones, es decir, lo digital. Este es el gran cambio. Ahora, ese cambio está apenas comenzando. La pregunta sobre si van a subsistir las escuelas en esto, no se prescinde de la relación humana, que es en realidad lo que debe ocurrir en la escuela. Lo que aquí discutimos es la manera de intensificar la relación humana en las escuelas, que hasta ahora están menoscabadas por el monopolio del discurso que trae el maestro y su verticalidad. Ahora decimos, vamos a horizontalizar eso para que la relación humana se enriquezca totalmente y uno pueda disfrutar del otro. Eso viene. O sea, lo humano no va a desaparecer, todo lo contrario. Lo humano se va a intensificar, se va a enriquecer mucho, y no solamente lo mediado por internet, sino la proximidad. Aprendemos a valorar mucho más la riqueza de tener a otra persona delante de mí y ver cómo sus ojos relampaguean como los tuyos ahora. Y no solamente en las pantallas. Gracias, Arnaldo. Gracias, Sergio. Bueno, sigamos pensando, ¿les parece? Porque estos debates no están agotados, no están acabados. Tenemos que continuar reflexionando y sobre todo de qué forma estos lenguajes aterrizan en nuestras escuelas y en nuestros salones de clase. Vamos a tener un coffee break ahora, vamos a tener 30 minutos de coffee break, ¿estoy en lo correcto? 30 minutos, son las 10:35, nos vemos aquí de regreso, por favor, 11:05. Gracias. Sergio.